Antes de este tema de Luceros, nos visita el presidente de Bloque, el flamante presidente de Bloque desde diciembre del año pasado, de Unión por la Patria, Álvaro, segundo nombre no tenés, Álvaro Díaz. No tengo. Buen día, ¿todo bien? Flamante hace como un año. ¿Hace como un año? Sí, pero bueno, pero no, parece que no fue hace tanto igual. En este edificio es una novedad. Es una novedad. ¿Cómo reflexionaste o cómo pensás que fue la visita de funcionarios al Consejo para el presupuesto? ¿Fue positivo? ¿Sumó? Sí, sumar, por supuesto que suma. Viste que no está establecido ninguna normativa que los funcionarios vayan al Sí. Consejo. Así que es como una especie de tradición que se respeta a lo largo de los años, que para mí es súper sana porque vos explicás el presupuesto y los concejales de la oposición y concejalas tienen la oportunidad de hacer preguntas y de evacuar dudas, y también se dan discusiones políticas interesantes que uno tiene la posibilidad de ver qué piensan ellos de determinados temas, de determinadas áreas, y para mí toda interacción facilita un montón no solo el desarrollo de las políticas públicas, sino que mejora el vínculo, y cuando uno tiene un buen vínculo con la oposición, más allá de que las discusiones sean álgidas o profundas con respecto a cuestiones puntuales, hace más dinámica la gestión y por lo menos nosotros nos sentimos cómodos en esa perspectiva. Se espera, digo, es la primera vez por lo menos de que yo veo estas presentaciones que se hace en el periodo de ordinarias, con el objetivo de que se sesione luego en extraordinarias, que con la gestión GAI se hacían en diciembre, le extendían hasta enero y por ahí tardaban un poco más en aprobarlo. Ustedes querían para 2024 ya por lo menos tener una perspectiva más clara. Sí, eso sí. No sé si alguna vez no se hizo en el periodo ordinario. En realidad desconozco, no quiero mentir. Ha llegado en tiempo y forma alguna que otra vez el proyecto del presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva. Está bueno que sea en este periodo. Nosotros el año pasado nos tocó hacerlo, creo que en enero. También nos había atravesado el temporal el 16 de diciembre y fueron bastante atípicos esos días, pero sí, ayuda, y uno también viene con la dinámica de las sesiones ordinarias y eso es como un mejor marco, pero el Consejo ha laburado durante todo el año. Yo no tengo un periodo de este año donde hayamos estado sin sesiones. Arrancamos en enero y para mí que como que fue todo el año. Y lo extraordinario, lo ordinario también muchas veces modifica el reglamento y el mecanismo de cómo se desarrollan las sesiones, pero un poco para mí fue todo lo mismo de corrido. Gracias. Y ahora, porque han hablado de la oposición, ya por lo menos han adelantado alguna posición sobre qué les parece, no sobre el presupuesto puntualmente, no, que dijeron se está gastando mucho en cultura, se está gastando mucho en, no sé, salud y adolescencia, en políticas sociales, sino que están como mirando ahí la fiscal impositiva. Hacen un cálculo que entiendo que no es el mismo que tienen o que miran o el objetivo que tienen desde economía del municipio. Sí, lamentablemente fue un año, por suerte la inflación fue decreciendo. Sí. Lo malo es que fue alta la inflación y nosotros, el secretario de Economía y el propio intendente lo dice siempre, lo que queremos es recuperar a través del índice inflacionario. No más que eso, es un número ni razonable, ni no razonable, ni alto ni bajo, sino que es el número que va a dar la inflación. Si uno hace incluso un promedio entre lo que es el CREVA y el INDEC, da eso. Y la idea es no desfinanciar al municipio y seguir teniendo la posibilidad de dar respuestas para con los vecinos. No tiene otra ciencia. Está bien que se discute igual cómo impacta eso en el bolsillo del vecino en líneas generales. Sí, por supuesto que está bien. Nosotros lo vemos eso, lo vemos en general con todos los temas, ¿no? Con la luz y el gas, por ejemplo, que hay personas que están pagando más de 250.000 pesos, más de 300.000 pesos en luz, aquellos que por ahí cocinan a través de hornos eléctricos y demás, que no es poca gente ya. Y esos números también han afectado mucho, esa liberación de tarifas, creo que sin duda es lo que ha impactado. Hay algunos que en términos ideológicos piensan que eso está bien y que hay que liberar los precios de determinados servicios que son esenciales para invertir y que lo privado funcione de una manera y que lo público funciona de otra. Para nosotros no es tan así, estamos también atentos
a esos aumentos que se vienen dando en el orden nacional de empresas que son privadas. Sí. Después en el orden local siempre estuvimos para discutir. Lo único que digo es que el número ese respeta lo que fue la inflación de este año, no tiene ningún ánimo ni siquiera de recuperar. En una tasa de ALC que viene perdiendo muchísimo terreno durante los últimos años a la hora de cubrir determinados gastos corrientes o, mejor dicho, servicios que tiene el municipio que brindar como primera valla de contención también a un montón de temas sensibles, como por ejemplo es el tema de la salud, muchas refacciones que se tuvieron que hacer en las escuelas. Este año nosotros no tuvimos un día sin clases, con un temporal en el medio. Nosotros tenemos clubes históricos que quizás sin clases por razones de infraestructura, quizás por razones de, no sé, APSA, sí, a lo que le compete al municipio. En realidad a la provincia y al municipio como soporte atrás, aceptando que hay responsabilidades administrativas o político-institucionales que están en cabeza de la provincia, pero que también el municipio tiene que dar respuesta. Es por ejemplo, fondo educativo, son fondos provinciales que el municipio decide cómo administrar. El intendente fue muy claro durante la campaña y creo que es una de las tantas cosas que se cumplieron, y es el hecho de que la ciudad es un todo y no es una división de tareas, no es una división internacional del trabajo, no es como una que división... es algo parcelado. Exactamente, y de los planteos de campaña, yo soy el intendente de todos los problemas. Algunos, por supuesto, son más complejos y otros que sí han estado más a una distancia más corta, no se ha mirado para el costado. Eso se hace con un presupuesto municipal que nosotros lo vamos a defender sin, por supuesto, atacar al vecino, que sabemos cómo está, porque estamos todo el día caminando por los distintos barrios de Bahía, de todas las zonas de la ciudad. Ahora bien, la problemática de cómo se liberaron las tarifas en el orden nacional de empresas privadas, que en general el Estado tiene que estar ahí para regular, para ver que se invierte, para ver que no sean, por ejemplo, confiscatorios de los salarios, porque los salarios, como bien decía un concejal de la oposición que comparto, no aumentaron de tal manera o no acompañaron ni siquiera el ritmo de la inflación en algunos casos. Bueno, yo creo que vale para todo, incluso para los casos donde le han prácticamente arrebatado salarios que quedaron atrasadísimos a hombres y mujeres de nuestro país. Así que en líneas generales es un tema interesante también, y con respecto a lo local estamos dispuestos a discutir y a defender nuestra posición, que claramente es mirar cuánto fue la inflación, lo que indica el CREO, lo que indica el INDEC, es más o menos lo mismo, no estamos hablando de diferencias muy notorias, así que será otro tema de discusión en este año, que se han discutido muchas cosas. Sí, claro, sobre eso te iba a preguntar, porque Unión por la Patria por lo menos es la conformación del Consejo sobre la que ya se ha hablado y mucho, pero que también distintos sectores de la oposición han exacerbado distintas partes, digo, ya sea desde Juntos cuando eligió a esta conformación de la presidencia del Consejo, hasta lo que tiene la intención ahora de modificarla. ¿Querés que la discusión del presupuesto quizás sea una excusa para discutir otras cosas? ¿Te preocupa que eso ocurra y se vuelva a repetir esta dinámica de volver a poner temas internos del Consejo por sobre problemas que tiene la población y que miran el Consejo quizás con cierto espanto? Yo tengo una opinión, una contradicción con respecto al Consejo, porque hubo temas que lo pusieron en agenda, que fueron muy negativos para el propio Consejo y para los concejales y concejalas que lo conforman. Y también yo tengo que agradecer la escucha y la predisposición de muchos de los concejales que están ahí, por no decir, diría que la mayoría. Okay. A mí me tocó, lo digo porque una honestidad intelectual con respecto a Adrián Joular, que tuvo un bloque de 10, y es raro también que a vos te quede un bloque de 10 concejales durante todo un año y el oficialismo sea... Sí, que el oficialismo sea 8... Sí. Cruzás el pasillo y somos 8, que a su vez representamos a ideas, también al intendente de la ciudad, y yo tuve un muy buen diálogo con él, lo mismo con sectores libertarios, con Mauro Reyes, con la presidencia también. Sí. No hemos tenido
Fue un año atípico. No hemos tenido discusiones personales, por ejemplo, No. o situaciones. Estoy hablando de mi caso, ¿no? Que se hayan ido, que se hayan desbordado. En general, todos los temas que planteó el intendente fueron aceptados por la oposición, con críticas, con resistencias, con modificaciones. Nosotros modificamos muchas ideas que venían del Ejecutivo y, por ejemplo, la cartelería que se está sacando en el centro, que Sí. creo que es uno de los primeros mojones con lo que es las bicisendas, la modificación del estacionamiento. Empezamos con señales muy claras para con el centro de la ciudad y muchas de esas ideas, la cartelería, por ejemplo, estaban plasmadas en una ordenanza del 2021 de Gonzalo Vélez y de Adrián Juglar. Digo, no es tan lineal. A veces oposición y oficialismo se marca de manera concisa y profunda. A veces no tanto. Y concejales de la oposición tienen buenas ideas, las hemos recogido, hemos trabajado. Para mí fue un año complejo, como también está compleja el escenario político en toda la provincia y como está complejo el escenario político en todo el país también. No somos una excepción. No se va a discutir, no creo que se crucen los temas, no deberían, porque son temas absolutamente Eso, a eso distintos. iba, que el presupuesto quizás sea una excusa para discutir otro tipo de cuestiones. No, el presupuesto va a ser una excusa para marcar posiciones con respecto al año que viene. Ok. Parece que ahí va a estar bien. Estamos esperando críticas y sugerencias. Nosotros también, por supuesto. Bahía tiene un pasado y tiene un futuro, y en ese pasado y futuro nos enmarcamos y vamos a dar la discusión de dónde venimos, sobre todo, y a dónde vamos, y a dónde estamos yendo, que creo que el camino es claro y es un camino acertadísimo. Pero está bueno discutir el presupuesto, porque de alguna otra manera se discute política y con un determinado marco institucional que vale la pena y también ordena ciertas discusiones. ¿Qué pase después con el Consejo y demás? Desconocemos, y en este caso, teniendo días tan agitados para sancionar la ordenanza fiscal, impositiva y el presupuesto, te queda poquísimo tiempo para hacer hoy, en este momento, evaluaciones de lo que fue el año. La estoy haciendo acá con vos porque se marca una entrevista y porque haces preguntas y está bien. Después uno entra al consejo y es esto, discutir los números, discutir el presupuesto que va a un funcionario. Bueno, requiere su tiempo y su dedicación. O sea, no es una prioridad para ustedes, pero tampoco lo ha planteado algún sector de la oposición, eso de sujetar la aprobación del presupuesto a otros temas. No, para nada. Lejos de eso, al revés. Fueron casi todos los concejales asistieron cuando vinieron los funcionarios, algunos más y otros menos, pero por lo menos en mi caso, como presidente de bloque, nunca se cruzaron discusiones por fuera de lo que es el presupuesto y por fuera de lo que es la fiscal impositiva. Uh-huh. Y de cara al año que viene, ¿cómo están? ¿Cómo está Unión por la Patria? Mirá, en general, nosotros estamos entusiasmados con lo que pasó este año. Fue un año, estamos entusiasmados con el cierre de este año. Uh-huh. Uno mira para atrás y parece una locura lo que pasó a 3 días de haber asumido. No el hecho en sí, que ya se ha hablado, y tampoco uno quiere volver a recordar esas imágenes, aunque muchas veces lo hacemos en general los bahienses. Sí. Nos seguimos encontrando y nos seguimos preguntando qué estabas haciendo ese día, dónde estaba. Bueno, una serie de actos y de referencias que nos hacen volver. Ahora bien, en términos políticos, atravesamos eso que nos marcó por lo menos los primeros 3 meses de gestión, casi el día a día. Atravesamos discusiones políticas que el intendente las sobrellevó con hidalguía y mostrando también altos niveles de conducción para con la ciudad, no para con el espacio político, que fue el tema del RIGI. Y por ahí uno mira para atrás y dice, bueno, Susbiel les planteó que era una mala decisión, pero que esperaba que no le afecte al conjunto de los argentinos. Pareciera ser que hubo un adelantamiento de la jugada y vio algo que era en su momento imposible que pase, y pasó, que es que el proyecto se trunque. Hoy no se habla mucho, pero Petronas me parece que se retiró de una de las inversiones, si no la inversión más importante de la historia de Argentina, y para nosotros, para los bahienses, eso es letal.
pasaron un montón de cuestiones. Esos 3 meses, si bien el gobierno nacional había adelantado desde el vamos que no iba a acompañar con recursos y que nosotros teníamos que administrar nuestros propios recursos, en enero, cuando la cosa se ponía picante, se sentía esa, no digo esa falta de apoyo, pero por ahí esa visión con respecto a los recursos propios. Y después en España hubo una tragedia que el gobierno fue rápido y asistió, ¿no? Y se fueron dando discusiones políticas en contraposición también a una gestión de mucha cercanía, de día a día. Vemos a cada lugar donde vamos que hay demandas insatisfechas por parte de los vecinos que hacen sus planteos, que tienen 5, 6, 8 años, 10 años, y que hay que laburar un montón. Así que está como la macro y la micro. Tuvimos un año muy importante en la macro, donde el intendente y todo el equipo de trabajo del intendente y todo lo que acompañamos al intendente hemos y ha demostrado solvencia a la hora de conducir Bahía, respetando los intereses del bahiense antes que intereses, por ahí en este caso, de Unión por la Patria. Hemos quedado muchas veces en contraposición a miradas que tenía nuestro propio espacio, y lo hemos hecho con la convicción de estar representando a los bahienses. Y después la micro, que es lo que le dirime al vecino la vida para un lado o para el otro. Bueno, obra pública en un contexto donde no hay obra pública. Potenciar el sistema de salud en su cordón primario, por decirlo de alguna manera, donde está el contacto del agente sanitario y de los trabajadores de la salud con el vecino. Y vos decís, bueno, ¿en qué contexto? En un contexto donde el sistema de salud está que cruje, donde lo privado cruje. Privado cruje. Por ejemplo, esto que pasó, fuiste director de PAMI durante la gestión hasta 2023. ¿Cómo crees que el municipio también, por ejemplo, va a recibir un coletazo de esto de que recorten medicamentos de PAMI? Bueno, ya empieza a haber discusiones con respecto a los precios de los medicamentos. Ayer discutía con un concejal de la oposición que me mandaba una referencia, un cuadrito donde decía que los medicamentos se habían aumentado por debajo no me acuerdo qué referencia tomaba, pero era un número que a mí me parecía irreal desde el sentido común, no le mandé un cuadro, ¿sí? Le dije, ojo con discutir demasiado cuestiones obvias, porque no llegó a buen puerto. Lo decimos por experiencia cuando allá... Ayer Reyes publicamos el recorte, había gente que era votante de la Libertad Avanza y le decía, esto es mentira, tengo a mi abuelo que tomaba este medicamento y ya no se lo cubre. Ahí se lo dijo Pichetto en una recomendación, en un consejo, le dijo, guarda con los adultos mayores. Porque recuerden que Macri ganó una elección en el 2017, a fines del 2017 se hizo una reforma jubilatoria, creo, a mi entender, mucho menos agresiva en términos políticos que lo que está planteando Milei ahora, y fue un quiebre, y se lo dijo como una recomendación política. Nosotros, en Bahía, no es un latiguillo, es decir, no tenemos tiempo para analizar eso, aunque muchos de nuestro propio espacio político nos dicen, bueno, hay que salir a discutir, hay que salir a dar peleas. Sí, bueno, pero van a tener que salir a ocuparse en términos de gestión. Dar pelea también es dar respuesta a personas que la están pasando muy mal, y nosotros hoy tenemos la herramienta del municipio, que no es poca cosa. Tenemos un intendente con una mirada también regional, provincial, te diría hasta nacional. Tenemos con qué maximizar la potencia del municipio, de nuestra propia identidad bahiense, sin desconocer de dónde venimos. O sea, nosotros tenemos un montón de problemas resueltos porque hace muchos años que arrancó este proceso político, donde hemos visto de todo. Ahora bien, esas demandas que empiezan a aparecer, que empiezan a brotar desde el seno de la población, las demandas históricas que tienen los vecinos de la parte alta de la ciudad, que requieren asfalto, que requieren que pase la máquina, como cualquier vecino. Se pone como... los problemas empiezan a mostrar distintos matices, distintos orígenes, y nosotros estamos para darle respuesta a todos. Se va a poner complejo el año que viene, seguro. Tenemos muchas ganas de afrontar lo que viene también. Bien, para ir cerrando, pues ya nos pasamos de las 9, ¿la expectativa es por lo menos cerrar el año con un presupuesto aprobado? Sí, por supuesto, la expectativa siempre es tener un presupuesto aprobado, pero que se discuta, y que ese presupuesto también
si hay algo que la oposición considera que podemos mejorar, más allá de lo ideológico. Es algo que está abierto entonces, que ahora se está discutiendo. Sí, sí, el presupuesto está, nosotros lo mandamos y no es que uno manda el presupuesto con la garantía o con la certeza de lo mismo que la fiscal impositiva. Nosotros mandamos el número de la inflación, ¿sí? No es que queremos invertir por sobre encima de la inflación. No, porque siempre te dicen, no, bajá el gasto y te lo apruebo. No, siempre te dice, como hablábamos antes, Edelap, Edesur, Sí. Camusi, te dice, bueno, mirá. Claro, eso no se discute. En un país donde nosotros somos la segunda reserva de crudo y la cuarta de gas, nos dicen, no, bueno, vas a pagar 250 lucas porque hay que invertir y demás. Por supuesto que hay que invertir. Nosotros ni siquiera estamos hablando de 200, 250 lucas, sino estamos hablando de que no nos golpee tanto la inflación para salir a dar respuesta a estas cuestiones en un contexto donde es importante decir que es el presupuesto con incidencia más baja del gobierno nacional de la historia de la ciudad. Prácticamente el gobierno nacional no aporta en este, prácticamente no aporta en este presupuesto municipal. En ese contexto, digo, tenemos ganas, tenemos confianza de discutir y vemos un 2025 complicado en términos políticos, con estas cuestiones también que vos estabas viendo, porque no te olvides, Chuni, que bahiense que no puede pagar una prepaga, bahiense que va al hospital municipal, bahiense que va al hospital Pena, sí. Bahiense que deja de ir a la escuela privada, va a la escuela pública. Por supuesto que también tenemos que replantearnos como espacio político que la salud pública y la salud y la educación pública sean pilares que funcionen bien, como yo toda la vida fui a escuela pública, es un orgullo, hay que seguir dando esas peleas también ahí, en la educación pública, en la salud, en que el Estado sea más eficiente, también están reivindicaciones que nuestro espacio tiene que dar y que nosotros vemos en la mirada de Fede una muy buena herramienta para dar una discusión política de que el mundo puede funcionar mejor sin motosierras y sin recortes a muchas cuestiones que son dignas, y por otro lado también discutir que un grupo de personas de lo público, de lo privado, que proyecten una ciudad, también la pueden desarrollar, que hay que ir a buscar el empleo de calidad, que todo eso se puede hacer sin sufrimiento. Creo que esa es la discusión que hay que dar. 9 de la mañana, 6 minutos, el presidente del bloque